a un episodio más de El Cuarto Frío. Con esto que es El Cuarto Frío, gracias por la excelente presentación. Y pues una vez más en el cuarto episodio vamos a estar agradeciendo a nuestro patrocinador, que es Medimás Farmacias, que como siempre está al pendiente de nuestra salud. Recuerden que sin nuestro patrocinador Medimás Farmacias esto no sería posible, la bebida de Fercho no sería posible. Entonces gracias, aunque hoy estuvieron un poco codos. Empecemos con uno de los temas que el día de hoy se acaba de estrenar, una película que está con muchas expectativas por parte del público y que decidimos traerla a la mesa. Bueno, alguien decidió traerla a la mesa, pero al final no los compartió. Así que hablemos de la película Duna, que en español se dice Duna, ¿verdad? ¿Y de qué va? ¿Con qué quieren empezar con esta película? Pues no sé qué quieren empezar. No sé quién quiere empezar, quién quiere Yo creo empezar a paso. Esta película, por aquí, como dice Horacio, es una película con muchas expectativas, sobre todo por los efectos especiales y los actores que figuran en esta película. Son actores reconocidos, personalidades muy famosas, y pues básicamente es una película de ciencia ficción con muchos efectos especiales. Pues en el mundo de la cinematografía es una película muy esperada porque pues por ahí esta película viene de la historia de una novela muy famosa y fue estrenada o salió a las pantallas hasta los años 80. Ninguno de los que estamos aquí habíamos nacido en esa época, pero en el 84 se hizo la primera película. Sí. El asunto es bueno, porque esta película recibió muchas críticas en ese tiempo. Se comentó que se gastó exceso de dinero para hacer la película, y finalmente pues su recaudación fue muy baja, ¿no? Entonces fue una de las controversias de ese tiempo. Ahorita se esperaba, en este caso, para ver los temas de los efectos y esto, pero pues bueno, creo que es un dato importante. A mí me gusta mucho esto de la trama de la película, porque es ciencia ficción, así como tipo las guerras de las galaxias. Futurista también. Y habla acerca de ciertos territorios como imperios, de en lo que abunda, por lo que estuve checando. La verdad no he visto la película todavía, pero sí promete bastante la película por como acaba de mencionar, del reparto estelar que tiene. Como Batista. Ese es un actorazo, Bueno, pero ya es un clásico de las películas de Marvel, ¿no? Claro. No es de Marvel, pero bueno. Se ganó su papel, la verdad. No, pero de verla. Por Batista. O sea, si leyeras un poco, Palestino, ya hubieras leído las novelas, son 6 novelas. Pero bueno, la historia se ve muy interesante, porque gira en torno de un material muy especial que ayuda a hacer saltos espaciales de un lugar a otro en cualquier momento, a cualquier hora, el que consuma esa droga, por así decirlo. La especie, bueno... especie o arquinum, algo así se llama. Arquín, algo así, ¿no? Ajá. Arquín, bueno, pero son una especie que se extrae desde el suelo. Y bueno, la película, pues pónganse a leer las novelas, ¿no? Para que no, en realidad aquí no vamos a contar la historia. La sinopsis quizás, pero lo estoy dudando. Entonces, mejor pónganse a leer la novela. No, y es que son 6. Lo que sí, yo ya vi la película. No es lo mejor, de verdad. No. Hay buenas actuaciones. Batista. Para mí, en lo personal, la película es algo lenta. Jason Momoa, Aquaman. Estoy acostumbrado Luis que Fermamoa. en este Rebecca caso Ferguson. las películas de ciencia ficción pues llevan un poco de mayor movimiento, mayores efectos. En este caso, pues hasta lo que se lleva ahorita, que se conoce en la película. En efectos especiales. Sí, es casi George Lucas. George Lucas aquí sentado. Spielberg.
este caso Ella te escribe. son dos partes, ¿verdad? Y bueno, yo creo que como, no sé si recordarán el tema de la trilogía del Señor de los Anillos, Sí, ¿no? claro. Que la segunda película de la trilogía estuvo bastante lenta, porque se contó mucho o gran parte de la historia. Entonces, yo quiero suponer que en esta parte empieza, considero, ¿no? Para mi percepción, de manera lenta, porque está contando todo lo de la historia y el tema de contar la parte de lo que comentaba por acá Fercho, que lo comentó de una manera muy fácil de digerir, pero aparte de la explicación que de los planetas, que la chingada. Sí, es demasiado. Es demasiada información. Te satura, entonces va muy lenta, pero Y te pierdes. está entretenido. Sí, es una película que dura, ¿cuánto? 2 horas y... 2 horas 48 minutos. 2 horas 48 minutos, así que tienes que verla durante el día para que en la noche no estés madreado, cansado y te duermas mirándola, ¿no? Porque sí... Por mis huevos, dice. Tienen que verla en el día. Por mis huevos. No, para Pero que... que tu medito se quede con esa recomendación. Pues ya está Bueno, como disponible. no la han visto, me están interrumpiendo, me están interrumpiendo. Como no la han visto, Cine de culto se llama, ¿verdad? Sí, Cine de una- culto. No, sí, vean. Yo la vi y entonces No le vi. a lo que voy es que deben de estar muy pendientes. Tampoco es la mejor película, pero la trama está interesante, el ratoncito está chingón, que lo van a ver, va a haber un ratoncito ahí que solo tiene Cero unos spoilers. segundos, pero les va a llamar la atención. Y pues nada, Disponible por HBO Max. Yo la vi en Cuevana, dice. yo fui al cine, no sé ustedes. Al cine de mi cuarto. Cuevana. Y Cinemex y Cinépolis. Dices que la viste en Cuevana. Bueno, pues vamos a pasar a temas más interesantes. Yo, la verdad, ya no tengo más que aportar en esto de la ¿Cómo? película. No quiero spoilorear y además tampoco, Vamos a armar un glosario por ahí. no quiero hacer spoiler, pues. Perdón, dicen que son bilingües. A ver, pues. Resulta que son bilingües y apenas hablan allá lo sacaron del río. Spanish. De los Tabasco, Umacinta. de los Umacinta, pero bueno, ok. Desde el río. Ajá. Están muy atentos ahora de lo que fue el programa. No, ya sabes, Ya, llevamos 4 episodios. La mujer lagarto. Llevamos 4 episodios y la gente se puede dar cuenta que aquí el que controla el programa eres tú. Tú date con los temas. Siempre dices lo mismo, Pasamos- parece que no tienes otro argumento. Pasamos al siguiente tema. En este caso, otro de los temas que tenemos considerados para el día de hoy es la línea 12 del metro, por todo lo que conlleva, tanto en el tema político, tanto en el tema de la sociedad, sobre todo porque hubieron muertos y sobre todo porque es muy controversial el hecho de que a estas alturas no hay responsables. Entonces, pongo el tema sobre la mesa y bueno, pues 26 muertes y decenas de heridos el 3 de heridos, mayo de este año. 98. Entre 10 y media de la noche sucedió. 10 y media de la noche. Perdón, Sí, precaución. Oye, aparte ese dato de 10 y media de la noche, ¿te imaginas Decenas de sentado? heridos, dije 98. Dijo 80 y dije 98. Ah, Para ser más exactos. ¿Qué fue? pues quiere ser más exacto. Estuvo tan dolido ese dato. Pero voy a ayudarlo porque. No necesito tu ¿Qué ayuda. cuántos fueron? ¿Cuántos más? ¿Qué dices tú? ¡Ten otros datos! Este podcast yo no lo voy a editar. Ya, por favor, estamos Oye, chupando ese tranquilo. tema que fue en la noche, qué caos, güey. Sí. Imagínate a esas altas horas de la Sí, noche. fue duro. Bueno, fue una obra que muy de renombre que se inauguró que empezó a darse con Marcelo Ebrard, que es actualmente uno de los candidatos muy fuertes para el 2024 para Perfila, llevar ¿no? a Andrés Manuel López Obrador, que es el actual presidente. Y bueno, sucede este desafortunado accidente y empezó como una obra de gran expectativa porque esta línea estaba atrayendo a un sector de la población que, como siempre, son los más desprotegidos y que la cuestión de el traslado para ir a trabajar a Ciudad de México es muy complicado. Entonces, esta vía
de acceso o de transporte que era la línea 12, pues podía tenerlos en menor tiempo. Como sabrán quienes viven en otras partes que no es la Ciudad de México, pues trasladarse al lugar de trabajo puede llevar incluso hasta 1 o 2 horas a las personas para cualquier poder, lado también. no, pero sobre todo de Ciudad de México. Estamos hablando de Ciudad de México. Sí, en específico Ciudad de México. En Ciudad de México es muy tardado llegar a tu centro de trabajo o todo lo demás porque vienen desde lugares muy, muy lejanos, ¿no? Entonces, la línea 12 les permitía un acceso muy rápido y que podías llegar sin tanto problema, y no lo rápido, sino también lo barato, que es el metro. El metro de la Ciudad de México es muy, muy barato, y pues bueno, se sucede este derrumbe, que pues desde luego, como decía Ed Cohen, provoca un golpeteo político para una de las figuras que se mantiene como favorito para el 2024, ¿no? ¿Actualmente sigue cerrada? ¿No han Sí, hecho...? actualmente sigue cerrada, pero el presidente está poniendo los esfuerzos en eso para que se abra lo más pronto posible, para de alguna manera contrarrestar el problema, pues ayuda con algunas líneas de transporte diferentes, pero sigue cerrada. Entonces, por ejemplo, por ahí había un dato donde de los responsables, los que participaron en la construcción, solo Grupo Carso había dicho que ellos iban a contribuir sin cobrarles absolutamente nada para la reparación de esto. Entonces sí había buenas intenciones por ahí, porque como decía Barbes, sí era algo que se utilizaba demasiado y era para beneficio increíble, como las otras líneas a lo mejor, pero esta en especial, Para la de zona colapso, sur, para la zona sur. era muy buena para la zona sur. Entonces sí fue algo de relevancia. Obviamente las muertes son algo demasiado relevante, pero pues sí era muy utilizada. El Sí, error a fue mí en la aquí lo que soldadura me del llama- perno, según la fiscalía. Lo que me llama la atención, y yo sí estoy con muchas observaciones respecto a este tema, es que después de más de 5 meses no se tienen responsables, ¿no? No, eso sí está claro. Y básicamente una de las empresas del Grupo Carso, en este caso Sixa, que es la empresa que está tomando cargo de todo lo que es la reparación, pues ellos como empresa de muy buena gente dicen, bueno, pues es que nosotros nos vamos a hacer cargos y a cobrar nada, Claro. pero ¿De qué te queda? nosotros no fuimos los responsables. Así es. Nosotros no tenemos nada que ver. Pero adicional, como somos tan buena gente, vamos a aportar y participar en el fondo de indemnización para las víctimas. Así es. Entonces, No te preguntas, ¿no? entonces te preguntas, ¿fueron responsables o no fueron responsables? ¿Realmente lo están haciendo por ser una empresa socialmente responsable, perdón? Así es. ¿O por qué lo están haciendo? Y aquí habría que preguntarse, siendo una de las empresas favoritas de la 4T, no sé si se pueda pensar que por esa situación no se les está haciendo responsables de nada. Se puede pensar muchas cosas, y para golpeteos se piensan peores, y eso siempre se ha hecho. Hace unos días, de hecho, ahorita hace unos días ya hubo señalamiento. Hay Ya, personas, está, Funcionarios, el director, Sí, obviamente el director de la línea del metro, ¿no? Así Pero en este caso, si la Fiscalía de la Ciudad de México, como tú lo dijiste hace un momento, una de lo que se encontró en la investigación son errores de diseño y pernos tipo Nelson o algo así, que fueron mal colocados. Entonces, sí hay responsabilidad de las empresas que construyeron claro, la línea. Sí, hay responsabilidad de las Entonces, empresas, pero tú como funcionario público tienes la obligación de supervisar todo eso, porque para eso también eres especialista en el tema. O te buscas un equipo de especialistas para supervisar lo que te están dando las empresas privadas. ¿O acaso tú, cuando vas a comenzar algo en tu casa, no lo supervisas? Discúlpame, ¿Y confías en la empresa No, privada? estoy de acuerdo ¿Confías con en la que te viene a instalar el clima y si te quedó mal no le reclamas? Yo te voy a refutar algo, te voy a Tú eres decir, el el presidente de la responsable. República es el Tú eres responsable de todo lo que Tú eres ocurre en el este responsable. país, o Aquí hay áreas actividades, encargadas. no te confundas, aquí hay actividades directas, como Enrique Orcasitas, que era el director del proyecto,
además ¿Y a de poco él iba a estar encargado de ver Juan que los perros estuvieran Antonio bien puestos? Giral, director de diseños y obras civiles del proyecto del metro, Moisés Guerrero, director de construcción, Héctor Rosa, subdirector de obra civil, Enrique Baker, subdirector de estructuras, Guillermo Leonardo Alcázar, que es director responsable de la obra, y Ricardo Pérez, que es encargado de seguridad estructural, Juan Carlos Ramos, residente de obra, tramo Olivos Tezonco, la parte que colapsó, y Fernando Amezco, director general de la supervisión de obra y representante del consorcio constructor LIXA y AXA y otros más, y Fernando Ramiro Lana, director y coordinador de supervisión de obra. ¿Y ellos qué? Todos estos son los 10 funcionarios que salieron responsables y que están Sí, porque acusados. Ahora, ¿no entiendes? Te repito, cuando tú como servidor público tienes asignado una actividad, tienes que ser responsable de también darle seguimiento a lo que hacen. No puedes nada más confiarte con una obra, con una empresa a la que le diste una concesión. Yo Sí, claro, quiero, de hecho, y no voy a decir, y no mira, estoy metiendo las manos por las empresas, no, porque claro, yo soy entiendo. completamente enemigo de las empresas que hagan este tipo de cosas, pero aquí hay una corresponsabilidad. Ni podemos decir que toda la culpa es para la empresa, ni podemos decir que los funcionarios no omitieron hacer su trabajo. Entonces, que salgan ¿Tú cómo responsables. sabes que Hay no hicieron su responsables, trabajo? hay ¿Cómo sabes que no hicieron su trabajo? ¿Y tú Porque cómo al final de sabes? cuentas, Entonces solo al depende de la final empresa de privada. cuentas, una persona no es la responsable de inspeccionar toda esta situación, Sí, ¿no? en eso estamos Entonces, de acuerdo. no puede decir, es que el director, como era el director de la línea del metro, pues él es el responsable porque De no todo, supervisó bien, ¿no? Sí, Pues no puede entonces, ser. pues, ¿de qué se trata, no? Tú lo sabes, Entonces, entonces hay empresas, déjame hablar, déjame hablar. Si no me dejas hablar, bueno, jefe entonces, pues, de estructura, ha sido jefe de un equipo, y el responsable, si algo sale mal en ese equipo, eres tú. Listo. pues sí, como te comentaba, porque acá no dejan hablar. Efectivamente. No, la verdad es que en parte tiene razón Barradas de que es una responsabilidad entre la empresa Conjunta. privada y el gobierno conjunta, Es porque conjunta. los dos deben Es los dos responsabilidad tienen la conjunta. responsabilidad. Pues tú ¿Por estás qué? señalando a la Ey, empresa nada más. Ya. No me grites delante de aquí, ¿qué te Deja pasa? hablar. No grites. A ver, vamos bajando la temperatura, vamos bajando la temperatura del cuarto. Enséñale que que ya tiene estamos. la palabra, Entonces, que ay, grite. a ver, Es eso te de, la vas a "Ey, pasar ey, hablando ey, todo el pero día". ¿por qué vas a gritar? Bájale un poco. ¿Por Ey, qué vas a gritar? ey, ya, ey. Mira, la Aprende. responsabilidad conjunta, ¿cómo fue? De hecho, todos los cargos, así como lo vamos mencionando, desde el 10 hasta el 1, van así, desde arriba, desde el encargado del proyecto de la línea 12 hasta el último eslabón, que son... Sí, pero hay una conjunta. responsabilidad conjunta, ya lo eso, mencionaste, ajá. de los funcionarios y no solo del director. No. Se supone que debieron haber sido personas encargadas hasta el escalafón Sí. de abajo, porque ahí están mencionando 10 funcionarios, Sí, así es. pero son de alto perfil. Sí. Ellos obviamente no son los que Los que hacían el directamente. tema de la inspección. Sí, claro. Habría que ver en todo el tema de la investigación cuál fue la responsabilidad de cada Y uno en de dónde ellos. recae exactamente a lo mejor. Pero la empresa que Ajá. hizo en este caso mal el diseño o hizo la colocación o tuvo, al final de cuentas, por una parte se puede presumir negligencia en este Ajá, aspecto. ok, sí. Entonces, No, es que hubo una negligencia demasiada. Claro que sí. ¿por qué no forman parte de la responsabilidad? A eso Claro. voy. ¿Por qué? Porque es uno de los empresarios más importantes de México que Sí, no, que más presumiblemente y que todos conocemos está apoyando al gobierno. Entonces, por eso está resultando exento una de sus empresas. Y Eso, por ende eso es estamos lo diciendo- que a mí me Estás- parece para empezar, no adecuado. para empezar, te ¿no? estás adelantando Sí. porque la investigación no ha concluido. Sí, sí, sigue en Entonces, curso. Bueno, eso es sí. una, Pero hasta ahorita- es un golpeteo decir que por qué esto y por qué no lo otro. Se están llamando, y el día de ayer se llamaron a los responsables que acabo de nombrar y se van a seguir llamando, o sea, o al menos eso confío también, no es que yo sea la fiscalía, ¿verdad? Pero la fiscalía tendrá que hacer su trabajo. Y sí, hay una corresponsabilidad no solo de los servidores públicos que desempeñaban esas posiciones, sino también de las empresas. Y si es el caso de la empresa, tendrá que dar respuesta, pero Claro, no ha claro. concluido las investigaciones ni se ha cerrado el caso. Y eso hay que decirlo, porque entonces se toma a distorsión, como lo que dice el señor,
que porque no sé qué, que bla, 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 y estás sacando conjeturas de algo que no ha sucedido. Es que mira, vamos al tema de que después Sí, de claro. 5 meses ya se está volviendo a restablecer o a construir la línea y todavía no tenemos los responsables. Entonces, estamos rebuscando esta situación, o la autoridad, la Fiscalía de la Ciudad de México está rebuscando esta situación, cuando si ya se determinaron errores de diseño y negligencia en la colocación de pernos, entonces obviamente hay responsables. Pero bueno, vamos a confiar en que las autoridades... Hay un dato aquí que inicia la obra en el 2008, si no me equivoco, estamos todos ahí. En mayo del 2008 inicia la obra, hay fallos en el 2014. Se reportan fallos y se presume que no se atienden correctamente. Luego viene el 2019 y hay daños por el terremoto. 2014. 2014. Cuando ya estaba en funciones Mancera. Sí, entonces... Y fue entregada en el 2013 y la nosotros entregamos en el 2013. Y en el 2021 colapsa. ¿Te imaginas? O sea, ya había antecedentes de que había daños ahí y no se atendieron correctamente. Y ya no es tanto. Por eso es que hay negligencia por parte de los servidores públicos, porque entonces ¿qué carajos están supervisando? ¿O nada más les pagamos para que estén ahí con nuestros impuestos? Pues no, o sea, hay una responsabilidad. Y ahora, si las empresas tienen responsabilidad, pues seguramente los van a llamar y tendrán que dar cuentas, pero no nos podemos adelantar, sacar conclusiones. Cuando no soy fiscal, cuando no soy autoridad, y pues si tanto te preocupa como las preocupaciones que ha habido en episodios anteriores, pues deberías ir a hacer paro a la fiscalía para que te den la respuesta. Quizás Ya lo sabemos pronto, no comeré ansias en ese aspecto. No te adelantes así de fácil. Mira, al final son conjeturas. Mira, todo lo que estamos hablando aquí es conjetura, porque nadie aquí en esta mesa sabe el futuro. Tocando ese tema, fíjate que momento. tocar ese personaje es algo muy grande, como hablar del actual presidente, hablar del gobierno, etcétera, porque sigue teniendo influencias en el gobierno. Tenemos ahí las concesiones con Telmex. Ya sabemos que los gasoductos también por parte del grupo Carso. Entonces, Es un magnate. nos preguntamos demasiadas cosas que yo también entiendo la parte al decir, ¿sabes qué está sucediendo? Sí recuerda que al principio que entró el presidente dijo que de ninguna manera se iban a renovar esas concesiones con Slim, y hoy estamos viendo que lo están considerando porque él va a tener la decisión en el 2023 de dicha concesión. Entonces, ¿qué está pasando, no? Al principio nos dicen que no, y ahorita nos dicen que sí. No sé si tienen algo que opinar de esto. Sí. Bueno, habría que llamar un poco más atrás sobre Telmex, que era una paraestatal, que era del Estado, era una compañía que tenía a su cargo el Estado mexicano, y que en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari se dio la concesión, se malbarató esta paraestatal, y con la venta de paraestatales en masivo que hizo Carlos Salinas, pues terminó malbaratándola a Carlos Slim, y de ahí se da pues casi regalo que le regaló a Carlos Slim, convirtiéndole regalado, y se convierte en el hombre más rico de México, porque... Bueno, no solo fue, cabe llegar a un error que solamente por Telmex la persona esta en cuestión llegó a hacerse su fortuna. En realidad, pues tiene muchos más negocios, que obviamente parte de la fortuna que tiene es por este tipo de concesión, sí, y por otros contratos que tiene con el gobierno, claro que sí. Pero no sé, o sea, Telmex pues tampoco es que digamos que sea no sé, una empresa basura, porque al final de cuentas es la empresa con mayor red en todo el mundo. Aquí exactamente. Sí, no mames. Sí, imagina basura, no es una... Sí, es que retomando el tema de lo que está comentando aquí Horacio,
como tú bien dices, no solo por el tema de Telmex, es que es uno de los empresarios más ricos o el empresario más rico de México, pero sí fue el parteaguas, o se considera que fue uno de los parteaguas dentro de la vida empresarial de Carlos Slim, Sí, claro. porque al tener esta ganga, o sea, tenía el dato que la empresa fue adquirida en 1.757 millones de dólares y al mismo tiempo obtuvo financiamiento del gobierno de Salinas de Gortari por 426 millones de dólares con un interés súper bajo. Entonces realmente todo fue, digamos que pactado para que él tuviera un rendimiento pues increíble en este tema. Sí. ¿Bajo qué pacto? No lo sabemos. O sí sabemos o sí se sabe. ¿Y tú crees que hubiera sido diferente? Hubiéramos avanzado más si todavía pero hubiera bueno, sido para allá voy. ¿Cuál fue una de las razones por las cuales se vendió, se privatizó Telmex? Por la misma cantaleta que ahora tenemos con las otras empresas CFE de y Pemex. que pues no estamos preparados, como Fernando dice aquí que Sí, Fernando tampoco está preparado el día de hoy también. que básicamente A mí me se requería una modernización, Así es, una sí. modernización de Telmex, ¿no? Claro. Hay que ir a ver mayor inversión, pero realmente quien la estaba comprando tenía esa inversión. Iba a ser financiado por el mismo gobierno para que reinvirtiera en lo que estaba adquiriendo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no lo invirtió el gobierno directamente? ¿no? Exacto, o sea, Ese- ¿cómo esa es estás la vendiendo? incongruencia. Te estás vendiendo una empresa y tú mismo le estás Le estás dando invirtiendo. financiamiento a quien le estás dando un préstamo a quien te la está comprando. O sea, no es algo Sí. congruente, ¿no? Y sobre todo porque fue en 1990 que se hizo esta adquisición por ahí de diciembre. Y de enero a septiembre se tuvo una utilidad de Telmex, de reportado de enero a septiembre, de 2 billones de pesos. Entonces sí era una empresa rentable. No es que fuera una empresa que estuviera en la quiebra. Pero pues la justificación fue básicamente la modernización de la quiebra. Carlos Todo el mundo Salinas, tenía acciones en Telmex. Carlos Salinas, su plan que vino a hacer en todo el país durante su gobierno fue la privatización de muchas nacionales. Privatizó Telmex, privatizó ferrocarriles. No, ferrocarriles fue con Ernesto Zedillo. Pero la banca. Ya se venía preparando. Sí, es que se venían preparando ya desde la Madrid, Bueno, pero desde ya la Madrid, que se exacto. concretó básicamente con Carlos Salinas de Gortari. La banca también, ahora pagamos cuotas altísimas por esta banca extranjera que tenemos aquí en México, y pues Telmex, no me vayas a decir que son las mejores tarifas que tenemos en México. Pero bueno, Telmex es de las compañías de Latinoamérica más grande. Por ejemplo, en todo el territorio de México incluye 300,000 kilómetros de fibra óptica, además de conexiones vía cable submarino con 39 países. Que esta conexión es la que utiliza, no, ¿por qué lo saco a colación? No porque les esté dando un dato para que se lo aprendan o les sirva, sino porque el Perdón usted. Hoy me voy a ir a mi casa a dormir con ese dato. Lo voy a abrazar. No, te van a ir a ¿por qué lo traigo en colación? Porque Déjame lo arrojo. Mi niño no se había resfriado. a ver, dato. No, dale. A ver, porque el episodio anterior hablábamos de la caída de Facebook. Esta conexión de TI que le da a todo el país es por donde se conectan los servidores de Telmex. ¿Qué estás viendo mis apuntes tú? Oye, y es que ahí quiero comentar A ver. que dijiste un dato importante Con la- con el tema de que se hizo toda esta situación con Salinas. Y es que uno de los datos importantes que tenemos, y por eso es tan criticado este gobierno de Salinas, es de que empezó todo el tema de la privatización con licitaciones a modo. Y es que tenían acuerdos, o dentro de las investigaciones que se han hecho, de que, por ejemplo, en este tema de la licitación que se dio para la adquisición de Telmex, pues ganó Slim, ¿no? Pues como todos sabemos. Sí. Y perdió otro empresario que le Pedazo. tocó la siguiente licitación para lo que fue Televisa. el tema de Banamex.
Y así se Carlos iban, Hernández. ahora sí que se iban repartiendo Sí, todo, ¿no? entre Bueno, a mí ellos. me toca esta, a ti la que viene, a ti la que Y viene. era muy específico, ay, ¿Cómo se llaman de Banamex? Era muy obvio. Y es que Slim, y no estoy en contra de Slim, realmente Saludos a Carlos Slim. admiro un empresario No, bastante sí. exitoso, Claro. a lo mejor trabaja ahí, no. Pero en este tema fuera de rollo, no estoy en contra de eso. Ahora sí que le tocó la suerte de estar donde tenía que estar Mira, y en ese el pasa momento así. que tenía que estar. Claro, claro. Porque él se cuenta la leyenda que en 1976 que empezó su, digamos que su historia exitosa cuando empezó a comprar empresas en la ruina o que iban para la quiebra, obviamente con una visión estratégica y bueno, reactivarlas nuevamente. Pero su desarrollo ya como empresario de las grandes ligas fue a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, donde se empezó a fraguar todo el tema de la privatización, como lo comentó por aquí Horacio, hasta culminar o ya irse a las grandes ligas con Telmex en el periodo de Salinas. Y ya de ahí para arriba. Y el señor, pues obviamente es un empresario, pues nada, ¿no? Todo exitoso. Sí, y él no tiene la culpa de tener los contactos y de estar donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, y tener dinero para poder invertir donde tenía que invertir. Y al final de cuentas, del presidente. Y era muy amigo de Azcárraga, que decían que era el soldado fiel del PRI y del presidente, ¿no? Sí, pero ya ellos ya les habían dado las telecomunicaciones. Y es que eso, no, precisamente no le, pues hicieron acuerdo que a Emilio No, Azcárraga no le iban a dar la de Telmex porque los medios. él tenía el monopolio de los medios de Monopolio, comunicación. no. Monopoly. De los medios de comunicación. Al final final- se hace falta líquido vital Sí, porque Sí, yo creo que como tú dices, si fuese una mierda te diría, no, qué Sí. mal estuvimos, pero güey, creo que estamos Al final es una empresa que ya lleva muchos años al poder de Slim y al ser un empresario con visión exitoso ha sabido poder tener a flote Telmex. Exacto. Claro que ahorita actualmente ya tiene competencia en el país, Sí, claro. pero de hecho muchas competencias del país trabajan con instalaciones de De Telmex. Telmex, es que eso iba. Entonces, ahí hay un dato que te acabo de dar curioso porque dice Telmex les presta para que se puedan conectar Sí. las otras compañías, Sí. pero les cobra. Sí, Pues sí, pero, O sea, que no es como la CFE. no es como la CFE, No, que las no. estas Iberdrola y todas estas españolas cuelgan de ahí, usan ¿no? las mismas redes de CFE, pero no les pagan. las y CFE es utilizamos para estatal nosotros. y Telmex es privada. Ah. Ahí es donde entramos a ese Y desafortunadamente a ese dilema que llevo en varios episodios Una de las diciendo, eso, ¿no? Fernando. Una de las Digo, cosas no sé. que sí no se cumplió es que fuera un servicio más barato para, Bueno, para, sí. el, Claro. para el pueblo de México. Eso sí falló. Porque se reporta que los servicios de Telmex son 3 veces más caros que en Que los Argentina, demás. por ejemplo, Mm. 4 veces Bueno, más sí. caro que Brasil y que en la mayoría de los países de América Latina. Entonces, pues... Pues ahí está el éxito de esas grandes empresas Se supone que que- lucran con los ciudadanos, con Se nosotros. supone que la concesión ahorita sí va a analizar muchos puntos de esto para que precisamente no vuelva a ocurrir. Sí. Y una regulación de costos, ¿no? Así es. Sí, porque Brasil está más bajo que nosotros, que no Sí, va a haber una regulación, le van a decir, ¿sabes qué? Sí te lo damos a ti, pero vamos a analizar varios puntos para que no afectemos al pueblo. Eso es lo Entonces, interesante. eso es lo interesante, porque ciertamente se hace ruido de que ya habían dicho que no y ahora que sí. ¿Por qué? Porque precisamente es un hombre importante, imponente, que tiene miles de contactos. Ponte que sí, por ese lado a lo mejor le dijeron, ¿sabes qué? Tienen que volver a contratarlo o darle otra vez la concesión, por decirlo así. Pero vamos a analizar varios puntos, que es lo que está protegiendo el presidente y nos está cuidando. Yo quiero destacar algo ahí, que algo que dice la derecha todo el tiempo, que Andrés Manuel no quiere a los empresarios. Claro que quiere a los empresarios, si no, no estuviera haciendo uso ni de los privados ni de los empresarios. O sea, él ha tenido que trabajar en conjunto con ellos porque un país no se puede sacar adelante sin el capital de empresarios, de privados, etcétera, ni del Estado. Lo que sí es que debe de haber una regulación para que haya beneficio para los ciudadanos.
Y volvemos al tema de CFE. ¿Por qué CFE no le cobra a estos privados? Porque los privados quieren ganar y nada de perder, ¿no? Te escucho muy callado. No, hiciste la tarea, no, pues. sí. ¿Cómo no? Nada más estoy dejando que hable, porque ya llevo todos los episodios ya hablando, no puedo descansar yo un episodio. Digo, a Horacio le encanta hablar, si por él fuera toda la hora estamos aquí escuchándolo. Síganme a las redes sociales también. Oye, y es que para que no creas que estoy por ahí en contra de la 4T, ¿no? Y que luego te molesta. ¿A mí qué? Soy simpatizante de Te la voy a 4T. decir a cabecita de algodón. Soy simpatizante de la A ver si ya no me 4T. dejan entrar al Maestra, trabajo. Evelyn me está molestando. Oye, pues mira, y voy por el dato que dice por aquí Joe. En este tema de la concesión para Telmex, esto se hizo desde el sexenio pasado, y es que esta solicitud fue hecha desde marzo del 2016 Sí. al IFT, que es un órgano autónomo y que es el único responsable y que tiene la facultad para poder otorgar las concesiones. Y es que ellos ya comentaron precisamente que esta solicitud para renovar la concesión por otros 30 años fue hecha desde marzo del 2016 y fue otorgada desde diciembre del 2016. Entonces, Se dieron una prórroga, ¿no? exacto, De 30 años. una pequeña prórroga de 30 años más. Entonces, Una pequeña. en esta, aquí me gustaría puntualizar que esto salió al tema porque, bueno, en una de las mañaneras por ahí, algún periodista bien intencionado, a lo mejor o mal, no lo sabemos, le recordaba a Andrés Manuel precisamente que él era uno de los principales críticos de estas concesiones o privatizaciones de las empresas paraestatales como Telmex, y que si ya estando en el cargo como presidente, él iba a otorgar la renovación de la concesión, para lo cual el presidente a lo mejor en ese momento no estaba bien informado. Sí es el presidente, pero también es cierto que no necesariamente tiene que ser experto en todos los temas, y pues él comentó que era una situación que se iba a revisar, que no dijo ni sí ni no, pero dijo que pues que no estaba en contra de la renovación de la concesión. Entonces de ahí salió todo el tema político, que si no sé qué, que si como es su empresario favorito y que la chingada y esto, pero en realidad se está sacando partido por parte de los críticos del gobierno respecto a algo que ya está dado y que ni siquiera corresponde ni es facultad del presidente o del ejecutivo poder otorgar concesión. Bueno, Eso es lo que iba. Bueno, y continuamos en este tema con uno de los personajes que están ahorita en las redes sociales como controversiales, y es en este caso Rosario Robles. Dice, porque yo la verdad ni sé quién era esa mujer, ¿verdad? Fíjate que este tema era, bueno, a mí en lo Estaba personal, viendo a Messi. era una señora que me caía muy bien, muy simpática. Bueno, Era llegada, ¿no? En su momento me lo pareció. AMLO. Fue la primera jefa de gobierno del Distrito Federal. No, era del PRD. Pero era llegada debido a las filas en que frecuentaba. Fue una de las primeras jefes de gobierno, no por elección, ¿verdad? Sino porque tomó el puesto después de que Cuauhtémoc Cárdenas lo dejó para ser candidato presidencial. Entonces, de ahí tomó el puesto Rosario Robles, y como bien lo comenta por aquí Fercho, era llegada Andrés Manuel, y de ahí sacan en el tema de que si ella es corrupta, entonces es amigo de los corruptos y eso, y siempre tratando de buscar o atar El cabos famoso escándalo, para ¿no? poder, del video en ese. este caso, embarrar en alguna cosa. Desde Carlos Ahumada, ¿no? Sí, pero es que, por ejemplo, que fuéramos amigos aquí los cuatro y que nada más que porque uno es borracho, los demás van a ser borrachos. Bueno, aquí los cuatro son borrachos, ¿no? No lo creo, pero bueno, ahí es. Dice. Entonces, no podemos meter las manos por los demás. ¿Ok? Ok.
Ok, y es que en este tema de, Ok. el tema de Rosario Ok. Robles, parece que nadie estudió del tema, pero Porque estuvimos Hola. trabajando en la edición. Hola, soy Fercho. en este caso, efectivamente, como lo comentan, era Efectivamente. una de las personas allegadas a Andrés Manuel, como muchos políticos que en este caso pues, pertenecían al PRD, donde pertenecía pues él, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando él llega a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, Te dio tiempo en 10 minutos, ¿verdad? posterior, no, es que yo tengo Conocimiento vasto. cultura y conocimiento de la política. No seas mentiroso. A ver, discúlpame, pero no. Mira, yo a Rosario Robles la conozco desde hace tiempo como porque me caía Se manda bien. el WhatsApp y todo. Echaba el café. Desde la cárcel. Fíjate que Ay, Rosarito, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo el día adentro? La semana que viene te va a llevar tu rutina, Charo, Sharon Robles, Charito Robles. Micharito Robles, fíjate que al ser una de las primeras jefas de gobierno de la Ciudad de México y Fue al- la más también, De hecho, AMLO la criticaba por sí, todas las... así es, pero Había bueno, padres. Sí, estoy no, comentando no, no, precisamente porque la conozco y no porque dice él que la conocí hace 10 minutos. Entonces, en ese tiempo las mujeres no tenían muchas oportunidades para ser gobernadoras, o en este tema de que ahorita hemos avanzado en el equilibrio, Quizás la próxima presidenta sea mujer. puede ser. Posiblemente. Claro que sí. Entonces, desde ese tiempo la conozco porque era una de las figuras que sobresalía al haber tomado la jefatura de gobierno, que es la población más importante del país en temas de Sí, la mujer todo lo más que poder de representa, izquierda, ¿no? por así decirlo, que Exactamente. había llegado a desempeñar un cargo importante, porque hay más mujeres de izquierda también. Que cabe aclarar que la corriente no significa que si sean corruptos o no, porque, No, desde luego. porque aquí hay un claro ejemplo en el cual ser una persona de corriente izquierda se vio inmiscuida en un buen de escándalos de corrupción, lo que yo comentaba hace un momento ¿Qué hizo Fercho? del video Hola. de este video famoso donde Hola, están entregando Fercho. al señor Ligas, que está con la liga Ay, y me está presta, entregando, ¿verdad? sí. Bueno, y es que aquí me Es gustaría más recurrente de la derecha. de la historia, ¿no? No, es que no, mira, no es que no sea recurrente de derecha, El fue noticia, distanciamiento, ya sea por derecha o izquierda, fue noticia. El Y fue distanciamiento. claro, y claro, lo que vas a llegar tú, El Ese distanciamiento no, porque con hizo la Andrés tarea, Manuel hizo la tarea. fue precisamente por lo que tú comentaste. Claro. Él, al entrar como jefe de gobierno, una de las cosas que empezó a criticar de la anterior jefa de gobierno fue las excentricidades que tenía ella como jefa de gobierno, los gastos en toda su vestimenta, en todo su equipo que tenía a disposición de ella, tecnología, celulares. Se en mareó ese con el tiempo, ¿no? poder. se mareó Entonces, con el poder. eso fue A muchos les pasa. Ahí empezó el tema del distanciamiento Claro, no es entre justifica. ellos dos. Entonces, en ese tiempo, como ustedes saben, ya Andrés Manuel se perfilaba para el tema de ser candidato para presidente de la República para las elecciones del 2006 y el tema del video escándalo. fue el punto fuerte de la derecha. Precisamente, eso, fue el punto y fuerte. como Carlos Ahumada lo mencionó en sus declaraciones, ese video fue filtrado por misma Rosario Robles, que en este caso pues era amante de este señor. Ahumada. Tenían Ahumada, cercanía. ¿no? Entonces fue precisamente para Echarle echarle, su amante. fue precisamente uno de los mecanismos para buscar golpear a la izquierda Sí. para que no llegara Sí, así a ser es. presidente. De hecho, hace unos días también acaban de atrapar a Carlos Ahumada en Argentina, hace unos días, ¿Te contó? precisamente. Sí, claro, no, me habló espantado. Para que me lo dio. sacaras. Me habló espantado y me dijo, Fercho, Lick, hay que aterrizar la cosa. Lick, me está siguiendo la policía. Espérate, que me espérate, está rodeando tu casa. ¿Cómo se llamaba el ingeniero ese? Chiste local. Luego se lo contamos. Entonces, pues aquí empezó, ¿no? Y ella desapareció de la política y posterior regresó a, no sé, o se rumora que por acuerdos,
hasta el sexenio de Peña Nieto, desapareció desde antes del 2006 hasta el 2012, volvió a reaparecer en la política, teniendo Y otra 2 vez. secretarías en el gobierno de Enrique Peña Nieto Sedatu y la Sedesol. Y la Sedesol. Entonces, pues de manera corrida, ¿no? Bastante Estaba productivo cabrón. su ayuda del pasado para que no llegara Andrés Manuel a la presidencia. entiende, a veces el apoyo no se ve, pero allí está. Allí está el apoyo. Así es. Efectivamente. Usted lo sabe, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente continúa en la cárcel y se le negó el amparo para que salga. De hecho, había salido por No, libertad no, condicional, pero de ahí se la regresaron al tambo. Ahora bien, una de las No cosas, está inculpable. aquí el link, Como le va a pasar a la tal Gloria Trevi, que también va. aquí el link no me Basta, deja bien, ¿qué? una de De las cosas que se están criticando en este momento es que es un tema de venganza política, Así desde es. que ella continuó en la cárcel, y todo esto se da porque ella lleva ya 2 años en prisión. Y de acuerdo a la ley, nadie puede estar en prisión preventiva después de 2 años sin haber recibido Así una es. sentencia. ¿Es cierto eso, Lee? Entonces, Correcto. Por eso se hizo el aquí proceso así. El licenciado me podrá comentar de eso si estoy en un error. Y aquí es un tema escabroso, ¿verdad? Un tema. Sí. Que así me pone a pensar Está de cabrón. que si verdaderamente es una presa política o qué es lo que pasa. Pero ¿por qué no podría ser una venganza política al final de cuentas? Bueno, ¿por qué no? Todo el mundo tiene lo que se merece en esta vida. A ver, y otra cosa, no nos olvidemos No, cuál Pero es. no se puede la venganza estar por encima de la ley. A ver, claro, pero, a ver, No. Estamos hablando que Siempre y cuando el el que Poder cargo esté, Judicial claro que sí. está a cargo de ciertas personas, y esas personas hay que exigirles que ya le den una sentencia, si va a salir culpable, si se va a querer morir en la cárcel, que se quede en la cárcel. Pero no podemos hablar de venganzas políticas cuando la señora hizo todo lo posible para estar en la cárcel. ¿O qué? ¿La metieron nada más porque se le dio la gana? O sea, ¿ya se les olvidó todo lo que hizo con Peña Nieto? ¿Qué opinas, Lee? ¿Qué opinan, Lee? Sí, o sea, es una opinión debidamente esclarecida por parte del pueblo, pero ¿cómo se basa en lo de la ley? ¿Cómo se basa en la ley? Existe una figura que se recurre muchas veces en este tipo de situaciones, que es el amparo. Entonces, todo este proceso legal es tedioso, es tardado, y la defensa nunca se va a dejar. La No, y defensa está bien, nunca se va a dejar. está bien. Va a agotar hasta el último recurso para que el cliente mínimo tenga una situación favorable para poder subsistir. Vamos Para aquí a poder lo que cobrar. comenta ¿Y para Barrada. cobrar? Hemos comentado en la mesa cuál es la razón por la cual ella está en la cárcel. Y es que en este tema Hola. es porque ella fue, bueno, después de sus Poquito, ¿no? temas De excesivos, Dice de dice temas de gobierno. que llegó al Oxxo, vio unos chicles y se lo llevó. Por eso me están de dos culpando. Nos vamos a Fue quedar sin micrófono. culpada de haber participado en la llamada estafa maestra del sexenio pasado. ¿Qué significaba esto? Que pues a través de las secretarías que ella tenía, pues le daban contratos multimillonarios nota. a universidades y empresas fantasmas dónde fue? para realizar servicios relacionados a sus secretarías. Sí, así es. Y todo esto era una triangulación para que finalmente este dinero fuera a parar en financiamiento de campañas políticas. Entonces, por eso Chayito está en la cárcel. Ay, no. Saludos, Rosario Robles, que bien merecido lo tienes. De su celularcito ahí contrabandeado en la cárcel nos está viendo ahí. Bueno, a lo mejor sí merecido pudiera tenerlo, porque en este tema ella incluso pues él iba a recibir, o ya saben, uno de los ofrecimientos que recibió como Lozoya es de que si ella delataba todo esto, cómo se había fraguado, y que pues se pusiera sobre la mesa los demás responsables, pues ella iba pues tener el beneficio de que tuviera una sentencia menos Favorable. o más favorable para ella. Menor, una sentencia menor, ¿no? Una sentencia menor, pero con lo que ella no contaba, ella había aceptado este ofrecimiento, pero con lo que no contaba es que le dijeron, sí, pero Aguántame las tienes que carnes. devolver 5,000 millones de pesos por daño al erario público ¿Dónde que está? causaste. ¿Dónde está ese dinero? Y ahí la señora dijo, pues no. A la onda que me Entonces,
Pues no quiso. Pues ahí está. Dinerito la tiene, Sí, porque precisamente dinerito una de las tiene. causas por las cuales no le negaron el tema de que saliera de la prisión preventiva Porque existe riesgo latente de fuga, pero precisamente fue que tenía falsas declaraciones en diversas propiedades que tenía, Así es. en tema del extranjero, y varias contradicciones que se dieron que hacen presumir a la autoridad que haya un peligro latente de fuga. De fuga. Ahí está, o sea, no está por inocente en la cárcel, ni por venganza política. Nada Ahí más. está puesto sobre la Quizás, mesa. o sea, están puestos sobre la mesa todos los delitos que hizo y quizás un poco de venganza política. Sergio, un poquito. Chocolate. Vámonos porque ya esto ya son las 10 Bueno. de la mañana. En nombre de nuestro patrocinador, Medimás Farmacias, su salud, la mía y la de todos aquí, es la preocupación de Medimás. Más salud. Nos vemos en el siguiente episodio con más opiniones frías y discusiones calientes. Mi nombre es Buenos Fercho. días, buenas tardes, buenas noches. Soy Depende de la zona horaria, Donde fecha, nos estén viendo. donde nos estén viendo por ahí. Hola, soy Fercho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Se lo lavan. Recuerden suscribirse a YouTube. Más suscribirse, like. Ya, este pinche programa ya estoy hasta la madre, ya. Y llevas 4 episodios. No salí de ¿Tú crees que la cotorriza se hizo famoso nada más estando sentado y trabajando?